Hola, buenas noches. Bienvenidos a este servicio informativo de Telediario correspondiente a este martes 7 de julio de 2020. Enseguida los detalles de la información, pero antes les invitamos a revisar nuestros titulares. La Asamblea Nacional recibió por escrito la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de Ecuador. El Poder Legislativo debe fijar fecha para aceptar la dimisión. El reperfilamiento de la deuda de Ecuador es vista como un paso importante en materia económica, según varios expertos en el tema. Ecuador logró liberarse del pago de más de 1.500 millones de dólares con el acuerdo alcanzado con los tenedores de bonos. Avanza el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia. Hasta diciembre, el Consejo de la Judicatura espera contar con los nombres de los nuevos jueces y conjueces. El alcalde de Quito aseguró que no se aumentará el valor de los pasajes de la transportación urbana en la capital. La falta de calidad en el servicio es una de las razones. Las lluvias no paran en el país. La tarde de este martes, una fuerte precipitación anegó varios sectores de la ciudad de Quito. En las noticias internacionales, Estados Unidos dejó la Organización Mundial de la Salud, mientras el organismo reconoció que existen evidencias de contagios de coronavirus a través del aire. Y en los deportes, falleció el exfutbolista Danes Coronel a causa de un paro cardíaco. El deportista fue seleccionado de Ecuador y vicecampeón de Emelec en los años 1993 y 1994. Iniciamos con el detalle. Otto Sonnenholzner dejó su oficina en la vicepresidencia de la República en Quito, luego de presentar oficialmente su renuncia al cargo. Medidas de seguridad y despedida de los colaboradores marcaron la tónica de la jornada. Otto Sonnenholzner Espert se despidió de la vicepresidencia de la República después de año y medio en funciones, en medio de un ambiente con fuertes medidas de seguridad en el que los colaboradores del ex vicemandatario de Ecuador sacaron su equipaje, documentos personales, y este automóvil que iba a abordar pasó también por una revisión antiexplosivos con este can. Alfombra roja y una calle de honor con los granaderos de Tarqui salió a darle un saludo de despedida a Otto Sonnenholzner y a su esposa Claudia Salem, para agradecerle por la labor desempeñada en beneficio del país. Al salir no hizo ninguna referencia a una posible candidatura. Sonnenholzner subió a este vehículo junto a su esposa rumbo a Guayaquil. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó en su cuenta en Twitter que recibió la renuncia al cargo del vicepresidente del Ecuador para que sea puesta a conocimiento del Pleno de la Asamblea, como señala la Constitución. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Otto Sonnenholzner se desempeñó como vicepresidente de la República por más de 10 meses. Revisemos un breve perfil de su trayectoria política y cómo llegó a ser segundo mandatario. Otto Ramón Sonnenholzner Espert nació el 19 de marzo de 1983, joven político de 37 años de edad, quien nació en la ciudad de Guayaquil. Es parte de una familia empresaria y vinculada a la radiodifusión de ascendencia alemana. Está casado con Claudia Salem Barakat y tiene 3 hijos. Terminó la secundaria en el Colegio Alemán Humboldt con la especialización en Ciencias Sociales y Comunicación. Luego realizó sus estudios en Economía Internacional en la Schiller International University en sus sedes de Alemania y España, en la que se graduó con el título de economista. Adicional a ello, se especializó en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en la Universidad de Passau. Como empresario se ha desenvuelto en el sector de la construcción, comercio y agricultura. Realizó su labor como comunicador y gerente general de Radio Tropicana y fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER en Guayas. También se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El presidente Lenín Moreno llegó al poder con Jorge Glass, pero Glass fue sentenciado a 8 años de cárcel acusado del delito de cohecho pasivo agravado. María Alejandra Vicuña fue su reemplazo, pero también debió dejar el cargo al verse involucrada en una investigación por cobrar fondos indebidos. En diciembre de 2018, Otto Sonnenholzner fue propuesto por allegados al presidente Moreno como reemplazo de Vicuña a la vicepresidencia y encabezó la terna presentada a la Asamblea Nacional para este cargo. Y el martes 11 de diciembre de 2018
fue escogido como vicepresidente de la República y desde entonces el primer mandatario designó a Sonnenholzner las funciones de seguimiento del diálogo social nacional, la coordinación de las acciones de los consejos sectoriales y ser parte del desarrollo de la agenda sostenible y la atracción de inversiones. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La optimización de recursos que se genera por la renegociación de la deuda ecuatoriana abre el abanico para reorientar recursos para salud, educación, alimentación y fortalecimiento de la dolarización. Así lo acotó el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Analistas ven con optimismo esta medida. Más allá de lo macroeconómico, ¿qué implicación trae para las cuentas del país la renegociación o reperfilamiento de la deuda? En palabras más, palabras menos, tener un respiro en lo que se tenía que pagar. Durante 5 años no se pagará capital, mientras que prácticamente tenemos 2 años de gracia de interés. Pues entre este año y el próximo debíamos pagar 2.954 millones, es decir, cerca de 3.000 millones de dólares, y fruto de la negociación solamente se pagarían 79 millones el próximo año. La reducción de deuda, la disminución de las tasas de interés y la ampliación del plazo posibilitarán que varios miles de millones de dólares vayan destinados a lo siguiente, según expuso el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Una de las 4 prioridades del presidente: salud, alimentación, empleo y cuidar la dolarización, que es en lo que nosotros pondremos toda la atención durante los próximos meses que nos corresponde gobernar, 10 meses y algo más. Proceso de negociación donde Ecuador interpuso lo pragmático a lo dogmático. Los ecuatorianos tienen en su bolsillo la tranquilidad de que este gobierno les ha ahorrado, esto es importante, 1.500 millones de dólares, y que les ha aliviado en el tiempo 10 años, les ha dado 10 años más para pagar la deuda, y ha bajado al máximo de pagar un solo año 2.500 millones de dólares. Esta es la forma en la que aseguramos un mejor presente y futuro para las familias ecuatorianas. Para el analista económico Alberto Acosta Borneo, esta negociación es sin duda positiva. Este y los siguientes gobiernos tienen ahora la siguiente prioridad. Necesitamos salud de calidad, educación de calidad, pero para eso se requiere priorizar el gasto y eso implica dejar de gastar en todo lo demás. Si tenemos claras las prioridades, salud, educación y seguridad, entonces el Estado tiene que reducir sus inversiones y reducir el gasto en todo el resto de actividades. Este primer acuerdo integral falta por concretarse para su cierre oficial. La negociación está pendiente con el 16% restante de tenedores de bonos, según información oficial. Javier Ceballos, Ecuador TV. El acuerdo que el gobierno logró con el grupo más importante de tenedores de bonos del país permite reducir la deuda en 1.500 millones de dólares, bajar el interés de 9.3 a 5.2% y ampliar el plazo por 10 años más y 5 de gracia para el pago de capital. Veamos más detalles. De la deuda externa total del Ecuador de 58.418 millones de dólares, el Ministerio de Finanzas logró un acuerdo con el grupo más grande de tenedores de bonos, que alcanza los 17.375 millones de dólares. Las nuevas condiciones propician una reducción de capital de 17.375 millones a 15.835, un ahorro de 1.540 millones de dólares. El plazo de la deuda existente también se duplicó. La madurez de los bonos, es decir, la fecha de vencimiento, pasará de 6.1 años en promedio a 12.7. Con esto, el bono de mayor plazo, que actualmente vence en el año 2030, se ampliará al 2040. Esto representa un alivio de pago de los bonos por 16.452 millones de dólares durante los próximos 10 años. Este 2020 se ahorrará 1.361 millones de dólares y el 2021 1.514. De igual forma, se beneficiará el próximo gobierno, que tendrá liberados más de 9.000 millones de dólares. La tasa de interés de los bonos bajará de 9.2% en promedio a 5.3%, es decir, se reducirá la tasa en un 40%.
Según se explicó, con la reestructuración las tasas irán desde 0% hasta un máximo de 6.9%. Actualmente la tasa más alta es del 10.75%. Otro de los beneficios del acuerdo son 5 años de gracia en el capital, es decir, por este tiempo no se pagarán $5.600 millones y 2 años de gracia en los intereses, pasando de 2.954 a $79 millones. El plazo para pagar será a partir del 2026 hasta el 2030 y no se cobrarán intereses sobre estos intereses. Según el gobierno, este acuerdo permitirá contar con un perfil de deuda que sea sostenible, mantener y mejorar condiciones de acceso a financiamiento externo y se evitará una crisis de pago o default. Sofía Montoya, Ecuador TV. La reactivación productiva sigue siendo una de las prioridades del gobierno nacional. Este martes, el presidente Lenín Moreno constató cómo un crédito de $15.000 permitió que un taller de reparación hidráulica siga en funcionamiento. 3 meses sin actividad por la pandemia golpeó duro al taller de Guillermo Tufiño. Ubicado en el sector de Atucucho, en el norte de la capital, lleva 30 años brindando el servicio de reparación de sistemas hidráulicos. Y es ese legado por el que siempre luchó para que siga en funcionamiento. Creemos que de esta vamos a salir y la vamos a salir bien. Claro que sí. Solo hay que luchar. Por eso no dudó en aplicar a un crédito del programa de Reactívate Ecuador, con el cual pudo cancelar a sus acreedores, así como el salario de sus empleados. Es más, logró contratar a un nuevo trabajador. Y usted sabe que la economía de un país se da a base de trabajo. Porque esto va a permitir que ellos conserven su empleo y que puedan seguir ganando sus salarios de manera digna y llevar de manera digna también el bienestar a su hogar. Este martes el presidente Lenín Moreno conversó con Guillermo y verificó cómo el crédito ha sido fundamental para que el taller retome su actividad productiva. Porque es la tarea de un gobierno, ayudar a sus ciudadanos y principalmente a aquellos que desean seguir trabajando, produciendo. Fueron $15.000 los que recibió el propietario del taller, dinero que será pagado luego de 6 meses de gracia, 36 de plazo y una tasa de interés del 5%. Es decir, en condiciones extremadamente competitivas, extremadamente convenientes, como para alcanzar a sortear este momento tan difícil. Así los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía del país no se detienen y son cada vez más los negocios que pueden contar con este adhesivo, símbolo de que el trabajo aquí resurgió. Alex Llanos, Ecuador TV. Alfredo Adún rindió su versión libre y voluntaria por el caso de fraude procesal. Esto en el marco del intento fallido de salida del país de Daniel Salcedo en una avioneta de propiedad de Adún. Alfredo Adún llegó a la Fiscalía del Guayas y fue claro que no tiene nada que ver, afirma, y señala responsables sobre el viaje y posterior accidente de la avioneta de su propiedad, en la que viajaba Daniel Salcedo ilegalmente el 8 de junio. Yo responsabilizo el hecho al piloto que se prestó, al muerto que maquinó y a Daniel Salcedo, que es el autor intelectual y el beneficiario del vuelo. Al momento del siniestro, la avioneta tenía la placa adulterada. Esto, según Adún, pudo ocurrir en Guayaquil, previo al vuelo. Aquí en Guayaquil, sí, porque dice la cámara o el ayudante mecánico que el piloto con el otro piloto fallecido habían estado el domingo por la tarde con Lara en el hangar. Adún afirma que tampoco sabía de la empresa aérea que mantenían los pilotos Alfredo Espinosa, ahora fallecido, y Franklin Lara. La avioneta estaba a nombre de la empresa Granja Marinas AA, cuyo administrador mostrará este miércoles en Fiscalía conversaciones con el piloto Lara que determinarían su culpabilidad. Por ejemplo, él dice que apenas tuvo el accidente, él perdió el celular. Y mentira. Él después del accidente escribe al administrador de la avioneta. Daniel Salcedo ya ha sido vinculado en este caso. Sin embargo, por su cuadro médico de delirios, aún no ha rendido versión. Su defensa asegura que sí colaborará con la justicia. No es que él ha perdido la memoria. Colaboración, no cooperación eficaz. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La Fiscalía General del Estado concluyó con la presentación de la prueba documental y testimonial en la audiencia de juicio contra Pablo Romero Quesada, ex secretario de Inteligencia por el secuestro de Fernando Balda. En esta audiencia, que se desarrolló este lunes en horas de la noche, Romero rindió su testimonio.
En el cuarto día de juicio en contra del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, el fiscal general subrogante Wilson Toainga finalizó con la exposición de su prueba. En total presentó 2 testimonios anticipados, 4 pruebas testimoniales, 11 pruebas periciales y más de 50 pruebas documentales, a las que se unió la acusación particular. Los peritos que lograron estructurar, que lograron demostrar que en el gobierno de Rafael Correa había un sistema de inteligencia político y que las órdenes eran fácticas. El mando que hubo desde el presidente Rafael Correa hacia Pablo Romero y a su vez con los cabos Diana Falcón y Raúl Chicay. Por primera vez en el caso, el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa rindió su testimonio ante el tribunal que lo juzga por el plagio de Fernando Valda, ocurrido en Bogotá, Colombia en 2012. Él niega la participación. Pablo estuvo desde el mes de mayo de 2012 como secretario, ¿ya? Cuando el señor Chicaiza ya tuvo 2 viajes previos a Bogotá. En el momento del secuestro, Pablo Romero ni siquiera estuvo aquí, estuvo en Buenos Aires. Pablo Romero Quesada ingresó por la puerta trasera como subsecretario de la CNI. Entonces es absurdo que él quiera decirnos ahora que jamás tuvo conocimiento de ninguna operación. Romero participó en la diligencia vía telemática, pues se encuentra en el Centro de Detención Provisional del Inca en Quito. Esta diligencia continuará con el testimonio de Pablo Romero el próximo martes 14 de julio, a las 8:10 en la Corte Nacional de Justicia. Olga Velasco, Ecuador TV. En otro orden, en la mayoría de los casos, conseguir un carnet de discapacidad es una odisea para quienes realmente lo necesitan. Mientras unos lo lograron en un día, otros esperan años o peor aún, nunca lo reciben. A pesar de todas las influencias que podría tener un exmandatario, Gustavo Noboa también vivió el viacrucis de quienes buscan acceder a un carnet de discapacidad. Mi hija Marisabel nació con un retardo mental. Ella falleció hace 2 años. Mi esposa, la ex primera dama, se pasó 2 años buscando un carnet de discapacidad, con la finalidad de que Marisabelita pueda tener un descuento en un viaje a Cuenca, en un viaje a Quito, con las personas y las profesoras de Fascinar. Aunque estuvo a su alcance comprarse un carro de lujo, no lo hizo. No faltó alguna persona que me diga, oiga doctor, ¿por qué no se trae un carro? Le dije, porque Marisabelita no puede traerse carro, porque ella no sabe manejar. Y la discapacidad es de Marisabelita, no del papá. ¿Cómo puedo yo aceptar que personas que no tienen ninguna discapacidad se hayan comprado, no un carro, no es un carrito, es un carroto de 100,000 y pico de dólares? Nos han llenado de vergüenza los jueces, algunos fiscales, algunos jueces, algunos asambleístas o la mayoría, y todo esto, y entonces a la cárcel. Por casos como estos, 6 organizaciones de personas con discapacidad se reunieron en Guayaquil para anunciar la creación de una veeduría. Sea fraudulento, no fraudulento, estamos pidiendo que se haga una veeduría de todos estos carnets. Y en la asamblea estamos pidiendo que hayan unos representantes de todo tipo de discapacidad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Hasta diciembre, el Consejo de la Judicatura prevé tener la lista de los jueces y conjueces que serán parte de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. María del Carmen Maldonado, titular de la Judicatura, señaló que se escogerá a las personas más aptas para el cargo y así evitar que se vean inmiscuidos en actos de corrupción. Si bien cada 3 años el Consejo de la Judicatura debe renovar 1/3 de la Corte Nacional de Justicia conforme manda la Constitución, en esta ocasión el concurso se efectuará para llenar 16 vacantes. Es producto de la evaluación que se realizó a la Corte Nacional de Justicia. Es decir, aquí se toma en cuenta quiénes fueron removidos, fueron destituidos 2 jueces y adicionalmente tenemos personas que presentaron su renuncia. 7 vacantes para un periodo de 9 años, porque el ciclo para el que fueron elegidos los jueces ya concluye el 25 de enero de 2021. Dentro de este grupo está la actual presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, y el juez Álvaro Ojeda. 2 vacantes para un periodo de 6 años y 7 para 3 años. En su orden estricto de apelación de sus calificaciones, pues son quienes irán ubicándose en los cargos. En entrevista radial, la titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, detalló que el concurso será exigente y se escogerá a los más probos. Eliminaremos toda bandera política
de la función judicial. Como una muestra del trabajo de la Judicatura, explicó que actualmente la Dirección Nacional de Transparencia investiga si funcionarios judiciales habrían mal utilizado el carnet de discapacidad. Tenemos en la lista aproximadamente 316 servidores dentro de la función judicial, de aquellos 64 son jueces y de aquellos 20 son jueces de la provincia del Guayas, 14 de la provincia de Pichincha. Indicó que en 30 días tendrán una respuesta y de encontrarse un caso de corrupción, además de tomar sanciones administrativas, lo pondrán en manos de la Fiscalía. Olga Velasco, Ecuador TV. Desde este 11 de julio se determinarán los precios para los combustibles mediante bandas móviles. Esto es un piso y un techo con respecto al mes anterior que no debe superar el 5%. Los precios que actualmente rigen en el país para los combustibles son la base del cálculo y se convierten en el piso. Nunca el precio de los derivados tiene que ser inferior a 1,75 en el caso de las gasolinas. Tomemos como ejemplo el dólar 75 centavos que cuesta cada galón de gasolina extra. Según lo dispuesto por el gobierno nacional, esta podrá incrementar su valor hasta un máximo del 5%. Es decir, a partir del 11 de julio, el valor techo sería de $1.84 centavos. Pero no es el precio real que tiene el mercado internacional. Todavía vamos a seguir subsidiando. Para ello, las variables que se consideran están relacionadas con el mercado internacional. Esto es el valor promedio del barril del crudo WTI y el costo de producción del crudo Oriente. A ello se debe incluir el IVA y el margen de comercialización. Si hoy día el crudo está calculándose en $32, el incremento se calcula que será 2, 3, 4 centavos. Entonces, para el siguiente mes, el cálculo tendría que considerar ese piso de $1.78. Un cálculo que se realizará cada 30 días a partir del próximo 11 de julio y que determinará los valores de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del diésel de los sectores automotriz, camaronero y pesquero. Alex Llanos, Ecuador TV. Hacemos una primera pausa y enseguida regresamos con más noticias relacionadas a la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Regresamos. En Quito, la parroquia de Chillogallo se mantiene como la zona con mayor número de contagios de COVID-19. Hasta el 3 de julio, este sector de la ciudad registró más de 686 casos confirmados. Por ejemplo, de las 11 parroquias que registran el mayor número de contagios en Quito, 6 están en el sur, 3 en el centro norte y 2 al norte. Según el COE cantonal y el Ministerio de Salud, hasta el 3 de julio, las 6 parroquias con el mayor número de infectados son Chillogallo con 686 casos confirmados, Huamaní 545, Calderón 416, Cotocollao 356, Chimbacalle con 317 y la Ecuatoriana con 279 casos positivos de COVID. Según el ECU 911, son en estas zonas donde se registra el mayor porcentaje de denuncias y casos de aglomeraciones de personas, donde no se respeta el distanciamiento social. No podemos relajarnos, la gente debe entender que un semáforo amarillo y verde es cuando más nos debemos cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de personas autorizadas a la vía. Entonces debe existir esta trilogía que hablamos, ¿no? El distanciamiento, que quizás es el puntal fundamental para esto cuando estamos en la vía pública. A la fecha, según el Ministerio de Salud Pública, a escala nacional se contabilizan 63.245 casos positivos de COVID. 4.873 personas murieron a causa de esta enfermedad. En Pichincha hay 9.191 infectados. Por favor a la ciudadanía, que salga cuando tenga que salir. Por favor, que no manejen borrachos, que por favor que no tomen en la calle. Podemos incrementar la capacidad de UCIs, pero algún día seremos incapaces de hacerlo. Entonces necesitamos justamente en esta etapa crítica para poder tener una reducción en el número de contagios y en el crecimiento de la pandemia, que toda la población haga lo suyo. Javier Ceballos, Ecuador TV. Atención, no se dará paso al aumento del pasaje del transporte público en Quito si no existe una reestructuración y mejora del servicio. Así lo señaló el alcalde Jorge Yunda en la sesión del Consejo Metropolitano que continuó hasta altas horas de la noche.
Debatieron la posibilidad de proyectar en Quito un sistema de transporte sostenible, seguro e inclusivo, pero la revisión de la tarifa del pasaje ni siquiera estuvo dentro del orden del día. A pesar de la protesta pública del sector del transporte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que no se podrá dar paso a un alza sin una reestructuración del sistema. A donde podamos nosotros salir de ese círculo vicioso de que no se mejora el transporte porque en 16 años no se ha revisado una tarifa y no queremos que nos ajusten ninguna tarifa porque no se mejora el transporte público. Y que la decisión podría aplazarse por la situación que vive la ciudad. Y que se truncarán o se aplazarán varias decisiones porque de la mano viene un problema económico grave también que enfrenta el país, el municipio. El Cabildo Cívico de Quito presentó al Consejo Metropolitano una propuesta para declarar en emergencia el transporte público, un cambio en su modelo, la renovación de unidades y un sistema de recaudo común. Los ediles mostraron el respaldo al proyecto, pero no hubo una resolución al respecto. ¿Qué pasa con las rutas? ¿Qué pasa con el estudio de la demanda? ¿Qué pasa con los barrios que no son servidos? El proyecto de cambio de tarifa de 25 a 35 centavos está en manos de la Comisión de Movilidad, que deberá emitir un informe previo al trámite en el Consejo Metropolitano. Que estamos en la recta final para poder tener un informe de la Comisión de Movilidad. El sector del transporte urbano anunció nuevas medidas si la tarifa no era revisada. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Por su parte, el transporte escolar e institucional pide a las instituciones bancarias una moratoria para pagar las deudas. Este sector no se ha reactivado por la suspensión de las clases presenciales. El monto de la deuda de los más de 13,000 socios a escala nacional asciende a 95 millones de dólares. Se acabaron los ahorros y salieron a las calles en busca de atención. El transporte escolar e institucional se movilizó en ciudades como Quito y Cuenca. Con carteles solicitaron plazos para cumplir con las deudas. Se haga una moratoria de 12 meses a nuestros créditos. A los créditos que hemos hecho nos vienen a cobrar interés sobre interés. La Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador agrupa 13.980 socios. Solo en Pichincha hay 6.400 transportistas. El 47% son del sexo femenino. Los 3.165 que están trabajando, trabajan un solo recorrido. El presidente asegura que las pérdidas en los 4 meses de paralización ascienden a 80 millones de dólares. Querrán los bancos, querrán las cooperativas de que nosotros le vayamos a entregar los carros que nos prestaron. Y que su reactivación no será posible durante 2020 por la suspensión de actividades educativas. Nos ha ayudado los entes de control para que todos los compañeros que estaban con los contratos en los colegios puedan ser renovados para los próximos años. Y que las deudas ya suman 95 millones de dólares. Presidente de la Asociación de Bancos, conversamos el día de ayer. También ayer salió una resolución de la Superintendencia de Cooperativas. Todos están encaminados a una refinanciación de deuda. De no obtener respuestas, anuncian otras medidas. Ellos no desconocen las deudas, pero por ahora no tienen cómo solventarlas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Más de 90,000 personas adquirieron el TAG para circular hacia los valles y la ciudad de Quito sin hacer uso de dinero en efectivo, que se considera una de las fuentes de contagio de COVID-19. Así lo aseguró Edwin Herrera, director de Vialidad del gobierno de Pichincha. Desde inicios de junio, en la autopista General Rumiñahui, el tiempo para pasar hacia Quito desde los valles se redujo a partir de la implementación del TAG, con el cual los usuarios usan este dispositivo que cuesta $7 con una recarga mínima de $3. Se han registrado 90,000 usuarios, entre usuarios, personas naturales y empresas, porque hay muchísimas empresas. Tenemos alrededor de 6,000 empresas que se han registrado para adquirir el dispositivo y obviamente utilizar los peajes de la autopista General Rumiñahui y la Intervalles. Para adquirir el TAG debe registrarse en la página web y le darán un turno para ser atendido en estas carpas. El TAG previa inscripción en la página web puede usarse en otras autopistas, según confirmó el director de Vialidad del Consejo Provincial de Pichincha. Los ciudadanos consideran positivo el uso del TAG para evitar tocar dinero en efectivo en tiempos de pandemia. Aprovechando que se evite el contagio, pero debería aprovecharse también en el resto de peajes, tanto para Panavial también. Por lo que se puede ganar tiempo, que se va a disminuir la congestión, está una buena idea.
Si usted pasó por la autopista General Rumiñahui y no tiene el tag, debe registrarse en la web del gobierno de Pichincha y 3 días después pagar su peaje para evitar multas. Igual tiene que registrarse y acercarse a pagar las pasadas en Farmacia Fibeca, aquí en la autopista General Rumiñahui, en el edificio central del gobierno de Pichincha o en el peaje de la vía Intervalles. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Ciudadanos todavía registran inconvenientes por los altos costos de las tarifas eléctricas en Quito. Esto a pesar de que el Tribunal de Garantías Constitucionales dispuso medidas cautelares por los cobros excesivos en las planillas. El ambiente a las afueras de la empresa eléctrica Quito no cambió este martes, a pesar de las medidas cautelares que dispuso el Tribunal de Garantías de Pichincha ante los cobros excesivos. Filas y reclamos de ciudadanos se vivieron a las afueras de la dependencia en la capital. Que le pague, que pague, o sea, tiene que pagar. Se pagaba 18, 20, está aquí, pero en el último mes ha salido $76. Este último mes me salió 70, pero toda la pandemia he pagado. Un mes salió 13,50, el otro mes salió 14 y el otro mes salió 3. La Defensoría del Pueblo notificó a la Eléctrica Quito sobre la disposición judicial, que es de obligatorio cumplimiento. Con la repercusión que involucra que cualquier tipo de autoridad, sea en este caso administrativa, incumpla decisiones de autoridad constitucional. Además, corresponde conforme a la decisión jurisdiccional a la Defensoría del Pueblo el que canalicemos todas las acciones e informemos a las autoridades constitucionales sobre cómo se cumplen las medidas cautelares y los incumplimientos que deriven de la misma. Hay ciudadanos que llaman a los números de reclamos, pero no se obtiene una respuesta. El tema es que me sale exageradamente las planillas de este mes, de lo que normalmente se paga $13, $14, me sale $128. El tribunal resolvió que quede sin efecto las planillas de los ciudadanos que presentaron una queja por los meses de abril, mayo y junio, y se deberá realizar un nuevo proceso de lectura real. Marielena Vaca, Ecuador TV. Mediante un comunicado de prensa, la Agencia de Regulación y Control de Energía informó que se mantiene atenta y acogerá las disposiciones de autoridad judicial competente con base a las atribuciones que establece la Constitución y la normativa nacional al respecto al control y regulación de la comercialización y el tarifario eléctrico. En otro tema, expertos en epidemiología consideran que se debería recuperar al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Dr. Leopoldo Izquieta Pérez. Aseguran que el país necesita fortalecer la vigilancia epidemiológica para enfrentar los desafíos en materia de salud. Reunificar el desaparecido INH es la propuesta de expertos en epidemiología. El país necesita un instituto de medicina tropical, alguien que haga vigilancia epidemiológica. La capacidad para hacer vacunas, que en algún momento la institución era referente. El Instituto de Higiene y Medicina Tropical se creó en 1941 con recursos privados. De Leopoldo Izquieta Pérez. Como él decía, y mi cajita de cartón que pasaba a los amigos pidiéndole algo para que colaboren para hacer este edificio. Este edificio es emblemático. Nelson Rockefeller es la primera fundación internacional que ayuda al instituto. Hay que buscar el mismo mecanismo, buscar ayuda internacional. Propuestas de inversión para ver si podríamos lograr de nuevo fortalecer la red nacional de laboratorios. En 2013, por decreto ejecutivo con 72 años de servicio, la institución se dividió en 3 entes adscritos al Ministerio de Salud, el INSPI, la Agencia de Control y Regulación Sanitaria ARCSA y Enfarma. Según los expertos, estas dos últimas no han cumplido su propósito. Solo hace registro y control sanitario documental. Debe haber laboratorios que garanticen lo que consume el pueblo ecuatoriano. Enfarma, una institución pública para hacer vacunas, realmente fue un fracaso, se perdieron millones de dólares allí y nunca se hizo una sola vacuna. Los biológicos ya no producimos, los biológicos los importamos. Los errores que se cometieron fueron horrorosos, horrorosos. Realmente fue una destrucción del mejor centro científico que tenía el Instituto de Higiene. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La atención primaria en salud está garantizada en el país. Centros de salud tipo C, como el de Guamaní, ubicado en el sur de Quito, mantienen la atención con normalidad en medicina general, consulta externa, odontología, salud mental, obstetricia, ginecología e incluso en terapias físicas.
En medio de la pandemia del COVID-19, el Centro de Salud Tipo C de Guamaní, al sur de Quito, que fue edificado para atender a una población de 56.656 habitantes de Pichincha, se encuentra atendiendo con normalidad para beneficio de la población. Tenemos médicos generales, familiares, obstetras, tenemos ginecólogo, pediatra, también el área de maternidad de corta estancia 24 horas, de emergencia 24 horas. Más de 180 funcionarios de esta casa de salud, entre médicos y enfermeras, brindan atención incluso en labores de parto humanizado. Nosotros atendemos un aproximado de 4 a 5 partos en el día. Emocionada porque ya puedo dar a luz. En este centro de salud, además, está garantizada la provisión de vacunas obligatorias para niños y niñas en sus primeros meses de vida para prevenir enfermedades como hepatitis B, rotavirus, difteria, tétanos, neumococo, entre otros. En el caso de nuestro distrito, las vacunas tenemos todo en stock. He venido a hacerle atender a mi hija, a vacunarle. Me atendieron bien, sí, gracias. Yasmín Muyulema sufrió hace 2 años un accidente de tránsito, lo que le generó un desplazamiento del omóplato. Ella acude permanentemente al Centro de Salud Tipo C de Guamaní para recibir terapias de rehabilitación. Es buena la atención y más que todo. En este centro de salud también se instalaron 5 camas de ingreso para pacientes de COVID-19. Si su condición no mejora, son derivados al Hospital Enrique Garcés. Pero han disminuido en este momento. Tengo 2 pacientes en espera de recepción, de lo que antes tenía 5 a 7 pacientes cada día. Santiago Tello, Ecuador TV. Más información para usted. En la plataforma financiera ubicada en el norte de Quito, varios vehículos quedaron atrapados por la fuerte lluvia acompañada de granizo que cayó la tarde de este martes en la capital. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología advierte que acontecimientos similares se registrarán a lo largo de este mes. Un fuerte aguacero acompañado de granizo cayó la tarde de este martes en la capital. En la plataforma gubernamental ubicada en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito, varios vehículos quedaron cubiertos de agua. En otros puntos de la ciudad también hubo acumulaciones de agua, sobre todo en los pasos a desnivel de la avenida 10 de agosto. El servicio de emergencias EQ 911 y el Cuerpo de Bomberos de Quito también registraron taponamiento de alcantarillas. La fuerte lluvia tomó por sorpresa a varios ciudadanos. La verdad ya no sabemos si va a llover, no va a llover como era antes, que ya sabíamos entra la temporada de invierno, la temporada de verano. O sea, hoy día ya no se sabe. Raro porque hacía sol en la mañana y ya cayó un aguacerón fuerte que nos tocó escondernos. Bien preparados para la pandemia y para el aguacero. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte que acontecimientos similares se vivirán a lo largo de este mes y corresponden al cambio del invierno a la época seca. La población debe estar bastante atenta a los cambios del tiempo que se conoce, los cambios de clima también, como es más comúnmente dicho. Entonces tenemos esta época de transición donde comúnmente se presentan episodios o semanas o días o periodos de tiempo en el cual tenemos ciertos días que pareciera una época de verano o época seca y algunos otros que aún nos recuerdan que estamos saliendo de una época invernal o de una época lluviosa. María Elena Vaca, Ecuador TV. Las academias han encontrado en la tecnología e Internet un aliado para seguir trabajando y enseñar a sus estudiantes. Ese es el caso del estudio de baile Yo Dance, donde a través de plataformas online se sigue impartiendo clases de este arte, ya no solo a ecuatorianos, sino a nivel de Latinoamérica. Decenas de estudiantes, coreógrafos nacionales e internacionales, e incluso poner Ecuador en el 5º lugar del mundo en hip hop, es lo que en 10 años alcanzó la Academia de Baile Yo Dance Studio, algo que para Dúbal Salazar, su creador, ha sido un orgullo. Yo Dance ha sido eso, de mucha inversión, pero hoy por hoy vivo de esto, es una experiencia única y bonita. Pero de aquello queda poco, al menos de manera presencial. Así luce hoy el estudio de baile.
vacío. Ya no llegan alumnos, pues el COE nacional prohibió la aglomeración de personas, algo que puso en jaque a este emprendimiento. Uno como bailarín, el no poder expresar su arte, no poder expresar sus sentimientos, se sentía frustrado. Entonces Duval afirma que fue el momento de reinventarse para continuar trabajando y llevar el baile a sus estudiantes. Creó una alianza con otros países y creamos una plataforma online totalmente virtual. Es así que ahora con un micrófono, cámara, laptop, internet y una pantalla, los coreógrafos dan sus clases. Los estudiantes están en sus casas, lo que ha sido un total aprendizaje. Recibir una clase detrás de una pantalla sí es un poco difícil, también el tema del internet y la cuestión es de nosotros como maestros que no se desmotiven. Pese a esto, Duval es claro, los días son aún complejos, pues ganan 6 veces menos que antes, pero eso no lo desmotiva y envía un mensaje a los emprendedores. Que pongan el 100% con tu inteligencia, con la preparación. Ahora que estamos encerrados, está el internet y podemos aprender. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Noticias del resto del mundo. El presidente Donald Trump notificó al Congreso que retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Esto mientras el organismo internacional reconoció evidencias de contagios por coronavirus a través del aire. Estados Unidos ya no forma parte de la Organización Mundial de la Salud. Este martes el presidente Donald Trump notificó su decisión al Congreso y en rueda de prensa explicó las razones. Porque han fallado en hacer reformas que se pidieron y que son muy necesarias. Vamos a poner fin hoy a la relación con la OMS y vamos a redirigir esos fondos a otras necesidades urgentes de la salud pública mundial que los merece. Miembros del legislativo como el senador demócrata Bob Menendez se pronunciaron ante la decisión del mandatario. En su cuenta de Twitter, Menendez expresó: el Congreso recibió una notificación de que se retiró oficialmente a los Estados Unidos de la OMS en medio de una pandemia. Llamar a la respuesta de Trump ante el COVID caótica e incoherente no le hace justicia. Esto no protegerá las vidas o los intereses de los estadounidenses, los deja enfermos y a los Estados Unidos solos. Pero a pesar de las críticas, esta no es una decisión sorpresiva. El mandatario estadounidense ya había anunciado el posible retiro ante un supuesto mal manejo de la pandemia. Este martes, Trump confirmó sus declaraciones pasadas. China tiene un control total sobre la OMS, a pesar de pagar solamente $40 millones al año, comparado con lo que Estados Unidos ha pagado, que es aproximadamente 450.000 millones por año. Esto ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud reconoció la evidencia emergente de contagio del coronavirus por aire, luego que un grupo de científicos instó a la entidad a actualizar sus guías respecto a cómo se transmite la enfermedad. Coralía Pérez, Ecuador TV. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, anunció que dio positivo a la prueba de coronavirus. Es el segundo mandatario de Latinoamérica que contrae la enfermedad. Alarma sobre el estado de salud del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que anunciara que dio positivo a COVID-19. El domingo no me sentía muy bien. El lunes se empeoró cuando comencé a sentirme cansado y algo de dolor muscular. También tuve fiebre de 38 grados centígrados. Hoy estoy bien, estoy normal. Estoy hasta con ganas de caminar, pero por recomendación médica no lo haré. Además indicó que está tomando hidroxicloroquina y acitromicina y que se siente mejor de salud tras iniciar este tratamiento. El pasado fin de semana, Bolsonaro y varios de sus ministros almorzaron con el embajador de Estados Unidos en Brasil, Tom Chapman. Todos posaron sin mascarilla y sin respetar la distancia social. El mandatario ha sido muy criticado por expertos en salud por restarle importancia a la gravedad del virus, que ha dicho que es una pequeña gripe, y ha ido presionando a los gobernadores y alcaldes durante meses para revertir las medidas de cierre y reabrir la economía. También ha protagonizado una serie de encontronazos con la Organización Mundial de la Salud y ha ignorado las medidas aconsejadas por el organismo internacional. Bolsonaro es el segundo presidente de Latinoamérica en contagiarse con enfermedad, después de su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien tras ser dado de alta cumple cuarentena en su domicilio. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Capturan en Guatemala a los hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli por lavado de dinero. Además, el gobierno australiano retomó el confinamiento en la ciudad de Melbourne ante el repunte de casos de COVID-19. Más información en El Mundo Ahora.
La Policía Nacional Civil de Guatemala confirmó la captura de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quienes tienen una orden de detención internacional por delitos de lavado de dinero y son requeridos por la justicia estadounidense. Ambos hermanos, que pretendían salir de Guatemala con destino a San Salvador y posteriormente a la ciudad de Panamá a bordo de un vuelo humanitario, son acusados de cobrar sobornos entre 2009 y 2010 para facilitar trámites burocráticos relacionados a la construcción de una autopista y el saneamiento de la Bahía de Panamá, proyectos realizados por la multinacional Odebrecht. Las autoridades españolas aprobaron la extradición del ex juez César Inostroza, investigado en Perú por un caso de corrupción judicial conocido como los cuellos blancos del puerto, una red de favores entre políticos y empresarios. Los tipos penales que fundamentan la extradición son los de tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal. El caso de corrupción por el que se juzgará al exmagistrado tuvo una importante repercusión nacional y acabó provocando la dimisión del entonces ministro del Interior peruano, Mauro Medina, poco después de que trascendiera públicamente la huida de Inostroza a España. 5 millones de habitantes en la ciudad australiana de Melbourne volvieron al confinamiento a partir de este 7 de julio y por al menos 6 semanas, debido al incremento de contagios con el nuevo coronavirus. Melbourne concentra la mayoría de los nuevos casos, 191 registrados en las últimas 24 horas y con proyecciones nada alentadoras. Por ello, además del confinamiento, las autoridades estatales decidieron cerrar las fronteras con el resto del país para evitar que el virus avance. Hasta el momento, el país registró 9.000 casos de COVID-19 y 109 fallecimientos por su causa. Al menos 21 personas murieron y otras 15 resultaron heridas luego que un bus con estudiantes cayera al embalse de Hongshan, en la provincia suroccidental de Guizhou, en China. Los estudiantes se dirigían a realizar el examen de acceso a la universidad, conocido como Gaokao, según lo indicó la televisión estatal, que además difundió imágenes en las que se ve cómo el autobús, por causas desconocidas, atraviesa una carretera en dirección frontal hacia el embalse. Otras 18 personas que lograron ser rescatadas se encuentran actualmente en casas de salud. Coralía Pérez, Ecuador TV. Así finalizamos este servicio informativo. Le invitamos, como siempre, a seguir en nuestra programación. Agradecemos también a nuestra compañera Diana Tirado, quien estuvo en la interpretación en lengua de señas. Buenas noches, buen descanso.